Esto es Un Café con Escala. Acompáñanos a conversar con personalidades del mundo educativo, tecnológico, académico sobre el mundo de la educación virtual. Tendencias, noticias, eventos y mucho más. Traído a ti por Scala Learning. Buenos días, bienvenidos a Un Café con Escala. Hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá, mañana no sabemos desde dónde, pero tenemos esa fortuna de poder entrevistar al nuevo CEO de Scala. Buenos días, Sergio, qué gusto tenerte en Un Café por Scala. Gracias, Ángela. Placer Sergio, estar aquí. Muchas gracias. Sergio, cuéntanos quién es Sergio Abramovich. Bueno, a ver, te cuento. Yo creo que me definiría empezar a definir como una persona que siempre ha sido apasionada por la educación y hace más de 22 años que estoy en el sector educativo y en realidad lo que creo que me define es que desde que he sido muy chico he creído en conexiones, en crear conexiones, en conectar con el mundo, con otras personas, con otras instituciones. Yo originariamente soy de Mendoza, una ciudad en Argentina, y desde muy joven empecé a trabajar en organizaciones internacionales en las cuales el objetivo era entendimiento, creación de contenido, creación de conocimiento y que ese conocimiento sea compartido por la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Y esa conexión humana. Entonces siempre ha sido una constante. Estudié economía, después hice mi MBA en Estados Unidos, tuve la suerte de estudiar en Estados Unidos, en Wharton, y siempre nuevamente como constante educación e internacional. Y empecé mi carrera específicamente en online en 1999, casi 2000, trabajando también en un proyecto de dar soporte, lo que hoy llamamos OPM, en ese momento no lo llamábamos OPM, pero que eran los inicios de la educación online, cómo trabajar con universidades para poder, obviamente, lanzar sus programas. Y el objetivo para mí, esa misma misión era de cómo podemos crear conexiones, cómo ayudar a la universidad a proyectarse a la sociedad, cómo ayudamos a sus alumnos a tener mayor proyección. Y cuando el tema es acceso, experiencia, conexión, crecimiento, tiene que ser online. Claro, es decir, claro. Online es lo que justamente trae esa dimensión al proceso educativo, a la experiencia, que te lleva más allá de las cuatro paredes de tu casa o a las cuatro paredes de tu escuela o de tu institución, ¿no? Que como educadores al final es lo que queremos, ¿no? Claro, que ir claro. más allá. Tuve la suerte, después de trabajar en Europa, en Barcelona, como parte de la Universidad Oberta de Cataluña, uno de los líderes en educación virtual en el mundo, luego en Estados Unidos con otra organización, específicamente de educación online, para el mercado latino en Estados Unidos. Luego me sumo a DeVry, a Talent, hoy para liderar toda la expansión internacional, y crecimos, llegamos de 0 a más de 150.000 alumnos a nivel internacional, tanto en metodología presencial como online. Y luego pasé también con una experiencia de entrepreneur, creando mi propia empresa también en K-12, con un componente virtual muy importante, donde hacíamos una experiencia blended, justamente para dar una experiencia global a nuestros alumnos de K-12. Y ahora, sumándome a Scala, feliz, que lo que siento es que es casi no quiero decir un broche de oro porque todavía me queda mucho, así que este no es el final, pero sí una vuelta a todo lo que yo he estado trabajando y en lo que yo creo, Claro. que es cómo podemos generar experiencias educativas transformadoras utilizando una metodología online, complementando la experiencia presencial, ¿no? Increíble, y tu experiencia en educación virtual se ve, se nota, se percibe. Entonces yo te haría una pregunta. Conociendo lo que es educación virtual y con esa visión que tienes del mundo,
¿Cuáles crees que son esos retos que enfrentamos en Latinoamérica y que enfrentan nuestras instituciones educativas ante la virtualidad? Mira, creo que en una época hubo un tema de conexión, es decir, de infraestructura. Yo creo que todos nuestros países lo han superado. Creo que sigue siendo un desafío, pero creo que ya no es tal. Hoy el acceso está, tú ves, todos tienen un acceso a un celular, datos está, y cada vez es más. Entonces, creo que ese desafío que existía ya no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el resto de los desafíos son desafíos que tienen instituciones en todo el mundo, para serte sincero. Sí. Y es un poco esta sensación, muchas de nuestras instituciones educativas son instituciones de 10, 20, 50, 60, 200 años. Y es esta sensación de que obviamente ahora hay un cierto cambio, no un cambio, hay una evolución. Las universidades hoy no son iguales que hace 1000 años, también han evolucionado. Pero obviamente hay siempre un riesgo en cualquier change, en cualquier cambio, y que las universidades a veces son reacias. Aquí y en todo el mundo. Y lo son, lógicamente, porque tienen un gran tesoro, que es esta creación de contenido y esta relación y esta responsabilidad social. Entonces, entiendo a nuestras instituciones en su desafío y en su temor. Y es, señores, hoy tenemos que seguir creciendo porque nuestros alumnos están cambiando, porque la sociedad está cambiando, tenemos que tener otro tipo de impacto. Y el desafío es entender que eso es parte también de lo que hace la universidad y que todos sus partes, sus organismos también entiendan que esto es parte de la misma misión. No es diferente, es la misma misión que sigue evolucionando, ¿no? Y creo que el otro desafío es caminar solo. Y esto no es solamente, nuevamente, para América Latina, sino en todos los lugares. Y por eso Scala es justamente ese socio que ayuda a no caminar solo. El que tiene que caminar es la universidad. Okay. Pero ir solo en este camino puede ser un gran desafío, y tener un socio que te ayude a ver cómo haces el cambio institucional, cómo verdaderamente trabajas con tus profesores para que entiendan que la metodología es pedagógicamente efectiva, cómo funciona, cómo preparo a mis docentes, cómo le doy una experiencia al alumno que sea única, aunque no esté en el campus. Esas preguntas que las universidades tienen y que creen que son, obviamente, a veces insalvables, son los desafíos en los cuales nosotros podemos ayudar a las universidades a trabajar para ir a un camino de virtualidad. Claro, o sea, es innovar, pero innovar con calidad. Correcto. Y de alguna manera eso es lo que Scala ayuda a las universidades a hacer. Sí, y yo creo que lo que tenemos que ser conscientes en esto, y esto pasa en todos los procesos educativos, hay educación de calidad y educación mala, o buena, o como quieras clasificarla, pero y esto no importa si es virtual, presencial. Entonces, una buena experiencia educativa tiene que ser una buena experiencia educativa. No importa si estoy en un aula virtual o presencial. Lo que nosotros justamente ayudamos a la universidad es a hacer esto una realidad. Entonces, la innovación ha sido que hoy podemos aprender de diferentes formas, en diferentes lugares, en diferentes entornos, y geográficamente muchas veces dispersos. La metodología que soporta esto, la metodología pedagógica que soporta esto, hace que puedas construir una experiencia educativa efectiva, que es lo mismo que vas a tener que hacer en un campus. Sí, es cierto. Entonces, yo por eso siempre hablo de innovación o educación de calidad, por supuesto, presencial, online, siempre. Ok. Y los líderes educativos, los rectores, el Ministerio de Educación, las personas que de alguna manera regulan esa calidad educativa, ¿qué responsabilidad tienen ellos en todo este proceso? Mira, yo creo que es mucha responsabilidad verdaderamente, porque y es un trabajo difícil, porque por un lado tú no quieres cortar la innovación y entonces sobre regular, pero por el otro lado tú no quieres ser algo tan laxo que obviamente
no haya un estándar. Entonces, lo que creo que, como en todo lo que va siendo nuevo, en todo lo que es innovación en el mundo y ha sido en la humanidad, siempre es no podemos tener miedo a ir para adelante. Hay que ir e ir ajustando. Las soluciones perfectas no existen. La perfección se va alcanzando, no se alcanza. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, pensar que vamos a llegar a la perfección hoy de la regulación, no. Tenemos que ir trabajando juntos, instituciones, alumnos, organismos públicos, juntos, porque es de todos el problema y la solución, ir yendo, probando y avanzando. Si no, si esperamos a llegar a la solución perfecta y a la regulación perfecta, nunca llegaremos. Nunca. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, y ya para finalizar esta entrevista, Sergio, ¿cómo ves el futuro de la educación? Tú que tienes toda la experiencia, ¿cómo ves ese futuro? Bueno, gracias por la confianza en hacerme esa pregunta. La verdad es que, mira, yo lo que sí creo que el futuro de la educación pasa por un quiebre de, como te decía, de las cuatro paredes. Porque creo que, de hecho, lo estamos viendo hoy. Es decir, no importa si yo puedo estar en una pequeña ciudad, en una gran ciudad, no importa. El conocimiento está fluyendo. Tenemos gente en partes de América Latina trabajando para empresas en Estados Unidos, gente de Nigeria dando soporte a proyectos en Europa. Entonces, esta realidad es una realidad que va a seguir creciendo. Entonces, la educación tiene que seguir adaptándose a dar esta respuesta, en la cual nos enfocamos en las competencias de las personas. ¿Cómo desarrollamos información? Fluye, ya hay mucha. Sí, pero ¿cómo ayudamos a nuestros alumnos, ya sea en diferentes programas, a identificar patterns, a identificar dónde está la buena información de la mala información? ¿Cómo ayudamos a identificar datos? ¿Cómo ayudamos a crear sentido crítico? ¿No? ¿Cuáles son las competencias que van a ser claves en ese futuro? Y lo que entonces nos lleva, que para mí el futuro de la educación pasa por lo que muchos ya decimos, que no es ya un evento único en tu vida, sino que es un continuo, porque ya no podemos solamente lo que hemos aprendido en un momento, llevarlo y trasladarlo a todos los momentos de nuestra vida posterior. Entonces, lo que sí está llevando, yo creo que el futuro va a pasar por creación de competencias, creas foco en sentido crítico, una educación continua en la cual el grado es más flexible porque después voy a seguir creciendo, y en la cual no existe una dicotomía de virtual y presencial. Simplemente las instituciones y los alumnos van encontrando la mejor metodología para el momento en el cual van necesitando, y algunos momentos necesitaremos hacer presencial y otro virtual, pero como parte del mismo aprendizaje, ¿no? Y veo que hacia ahí iremos yendo. Pues Sergio, ha sido una entrevista muy interesante. Muchas Creo gracias. que hemos tocado varios temas y hay algunos que son muy innovadores que quisiéramos ahondar más adelante. Entonces, esperamos poder tener la oportunidad de que nos sigas acompañando. Cuando quieran, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Eso fue todo por hoy. Nos volvemos a escuchar en la siguiente edición de Un Café con Scala, traído a ti por Scala Learning. Impulsamos la educación virtual. Adiós.